Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una sesión más del seminario Diálogos sobre el Patrimonio Edificado en Nuevo León. En esta sesión nos acompaña como invitada especial Tonantzin Silva, que va a hacer la presentación para el evento de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Anneli. Pues quiero empezar haciendo un reconocimiento al equipo del INA Nuevo León, que está al frente, o que tiene al frente a una directora que es muy querida por nosotros, a Marta Ábalos, y quiero felicitarlos por este empeño en hacer hincapié en este cuidado sobre el patrimonio edificado a través de la realización de este seminario, que es Diálogo sobre el Patrimonio Edificado en Nuevo León, el cual, claro, es un proyecto que cuenta con todo el apoyo y el respaldo del Centro INA Tamaulipas, del Centro INA Coahuila, cuyo director es el licenciado Francisco Aguilar, y del Centro INA San Luis Potosí, a quien le mandamos un saludo y que agradecemos también al arquitecto Juan Carlos Machinena, su director, pues todo el apoyo y el respaldo que siempre da a la región noreste. Después, bueno, quiero agradecerle al INA Nuevo León la invitación a participar en este seminario a través de la a través de la presentación de los ponentes, que yo considero que son la mitad de la esencia de este proyecto. La otra mitad, desde luego, somos todos los que estamos inscritos y queremos saber más acerca de cómo proteger el patrimonio. La dinámica, me comentaba Nelly que hoy va a ser, si bien va a haber una presentación, bueno, va a ser una de nuestras ponentes quien coordinará toda esta serie de presentaciones y el diálogo que se va a gestar a raíz de ellas. Esta tercera sesión se denomina Conservar, ¿qué conservar? Y el patrimonio edificado del noreste. Y pues tiene como cometido decir o mostrar casos exitosos de recuperación del patrimonio. Va a estar dirigido, como les había comentado, por Elisa Sánchez, de quien me voy a permitir leer el currículum. Elisa Raquel Sánchez es arquitecta por la Universidad Autónoma de Nuevo León, máster en Ciencias con especialidad en Conservación y Explotación de Edificaciones por el Instituto Politécnico José Antonio Chavarría de La Habana, Cuba. También es socia senior y directora de proyectos especiales de CO2. Ha participado como responsable o coordinadora de distintos proyectos de puesta en valor de edificios, tales como el Colegio Civil, convertido en el Centro Cultural Universitario, con el que obtuvo el Gran Premio Icali de Cristal de la Bienal de Arquitectura de Nuevo León en 2009, el primer edificio de la ciudad universitaria en la Facultad de Derecho. Recientemente participó en 2 proyectos de CONARTE, la supervisión de la restauración del Museo de Escobedo y con el proyecto ejecutivo del Salón Juárez del Palacio de Gobierno. Trabajó en el Departamento de Proyectos de la Dirección de Arquitectura Patrimonial de la Oficina del Historiador de La Habana y colaboró en el Fideicomiso para la celebración de los festejos del Bicentenario como responsable del proyecto de reubicación del Archivo Histórico de Nuevo León al edificio de las antiguas oficinas centrales de la fundidora. Es custodia honoraria del Patrimonio Arquitectónico de Nuevo León, distinción otorgada por el INA en 2006 y profesora de cátedra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo materias de Teoría e Historia de la Arquitectura y profesora de proyectos del taller Lisandro Peña, así como de Conservación del Patrimonio. Ahí está Elisa. Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos hoy. Buenas tardes. También tenemos la presencia de Ana Cristina Mancillas Hinojosa. Ella es egresada de la carrera de Arquitectura por el TEC de Monterrey. Obtuvo su diploma de posgrado en Museología y Mediación Cultural
por la Universidad Jean Monnet de la ciudad de Saint-Étienne, en Francia. Su investigación giró en torno a las diferentes dimensiones del patrimonio industrial en un caso de estudio de la ciudad de Duisburg, en Alemania. Desde hace cerca de 20 años trabaja en el ámbito de los museos, la cultura y el patrimonio. Trabajó como coordinadora de museología en Parque Fundidora y ha colaborado en museos como el Museo Metropolitano de Monterrey, el Museo del Centenario, la Fototeca del Centro de las Artes, el Museo del Obispado y MAR. Ha participado como ponente en varios seminarios y encuentros relacionados con el patrimonio cultural. Desde el 2004 trabaja como coordinadora de patrimonio cultural dentro del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE. Algunas de las actividades que ha realizado dentro de esta coordinación incluyen, entre otras muchas, encuentros regionales de patrimonio cultural, conferencias, cursos y diplomados en torno al arte, arquitectura, historia, turismo cultural, etc., recorridos culturales, programas de divulgación del patrimonio cultural, publicaciones referentes a investigaciones de patrimonio tangible e intangible, programa de rescate de archivos históricos municipales, exposiciones, restauraciones de edificios, esculturas, murales, entre otros. Y por último, pero de ninguna manera menos importante, tenemos la presencia de Juan Manuel Casas García, de quien les leo el resumen curricular. Es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctorando por la Universidad de Buenos Aires. Académico especialista en historia de la arquitectura y en patrimonio arquitectónico. Ha sido funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 2017 al 2018. Ha sido docente en varias instituciones de Monterrey, principalmente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2001. Ha participado en la realización de proyectos de rescate arquitectónico en Nuevo León y es autor y coautor de 8 libros publicados, todos de carácter historiográfico patrimonial. A los tres, de parte de toda la región noreste, les agradecemos la presencia hoy en esta tercera sesión y le damos la palabra a Elisa. Bien, muchas gracias, Tonantzin. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, yo estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que ha sido mi trabajo pues en los últimos 15 años y de lo que he aprendido más bien. Y bueno, más contenta y más emocionada de que me acompañen dos personas que a lo largo de los 15 años que tengo de estar en este tema, pues también han estado conmigo, acompañándome, ayudándome y pues a veces hasta regañándome y aconsejándome en muchos de este camino. Entonces, pues vamos a empezar. Yo quisiera platicarles un poquito de cómo va a ser la dinámica de esta sesión, para que estén así como que preparados para lo que viene, ¿no? O sea, voy a dar una introducción de lo que ha sido la restauración en Monterrey, en Nuevo León, y después Juan nos va a platicar algunas cosas al respecto de lo que se debe de conservar. Y después abriremos a una sesión de preguntas y respuestas, como en medio, como un intermedio, antes de que Ana Cristina pues, nos hable de las buenas noticias que tenemos con respecto al patrimonio, ¿no? Y al final haremos otra sesión de preguntas y respuestas en donde ya se incluya lo que Ana nos haya contado. También quiero que vean, o sea, y se los digo también a mis compañeros de sesión, Juan, Ana, que pues es como un conversatorio, entonces también ahí si me equivoco, meto la pata, pues tienen derecho a decir, oye, Elisa, no, espérate, intervenir. Entonces, bueno, pues sin más empezamos para no alargarnos mucho más. Gracias por estar aquí. Si me pueden compartir la presentación, por favor. Yo quiero empezar con la primera pregunta de conservar. Yo creo que, bueno, pues quizá los que me acompañan, quizá el Centro INA, pudiéramos tener una respuesta muy amplia a esa pregunta de conservar. Quizá inclusive los que nos acompañan o los que nos ven en redes pudieran tener una noción de por qué. Y a mí me gusta específicamente en el tema de la restauración y de la conservación del patrimonio, existen desde
1931 cartas declaratorias que se escriben en conjunto de varios países sobre conservación del patrimonio y marca las pautas, ¿no? Hasta la fecha siguen existiendo estas cartas y declaratorias, porque al final el tema de la conservación es un tema de prueba y error. O sea, siempre vamos a tener este tema de probar y de que si nos equivocamos, pues volverlo a intentar, ¿no? Y las declaratorias nos ayudan para poder marcar este camino y que no, pues no nos hayamos equivocado. De todas estas declaratorias, si bien hay unas muy importantes, como por ejemplo la Carta de Venecia, que es muy, muy importante, de 1964, si no me equivoco, y si mi mente no se me es infiel. Pero hay una en particular que a mí me agrada mucho por la manera en cómo está escrita, que es la Carta de Ámsterdam de 1975, y que cuando yo la leí y leí este párrafo que les estoy compartiendo, realmente me llegó como una manera muy integral de entender por qué conservar, ¿sí? Que la conservación es una exigencia vital porque estamos motivada por una necesidad profundamente humana, que es vivir en un universo que siga siendo familiar a la vez que integrador del cambio deseable e inevitable. Entonces, yo aquí les comparto algunas imágenes, me supongo que ya las habrán reconocido, del Monterrey de otros tiempos, de diferentes lugares, de la Colonia Obispado, de la calle Pino Suárez. Esta de acá abajo es el río Santa Lucía, el original, y por acá tenemos una vista de la calle Zaragoza, si no me equivoco, antes de la Macroplaza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ha cambiado el Monterrey, en donde nuestros padres se conocieron y vivieron aquí? Yo, mis papás no son de aquí, pero aquí se conocieron, aquí se casaron. De quienes son de sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos. ¿Cómo ha cambiado ese Monterrey? ¿De qué manera nosotros, pues obviamente ya no seguimos en Monterrey, aplicándolo específicamente a este caso, lo que dice la Carta de Ámsterdam, pues cuántas cosas no hemos perdido, ¿no? Entonces, yo les quisiera platicar un poquito, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor, Karina. Yo les quisiera platicar un poquito al respecto de cómo se fue desarrollando una conciencia para lograr una salvaguarda del patrimonio de Monterrey, como empezando a principios del siglo XX, ¿sí? Tan tarde como a principios del siglo XX. Pero bueno, no podríamos pensar que es tan tarde, porque recordemos también que esto que es una idea y un concepto europeo, empezó a gestarse a principios del 19, entonces acá nos llegó nada más como unos 100 años después. Y esto primero, Juan Casas, aquí presente, lo descubrió en las memorias de Bernardo Reyes, que se formó una junta de varios notables de aquí de la ciudad que se llamó Junta Arqueófila de Nuevo León, en donde, bueno, pues específicamente en este párrafo de las memorias de gobierno de Bernardo Reyes, dice a lo que se dedicaban, ¿no? O lo que pretendían, que era procurar conservar de la mejor manera y condiciones los edificios, monumentos y aún algunas obras de la naturaleza que por su importancia merezcan atención. Entonces hicieron un listado, que ahorita, bueno, Juan va a hablar también un poquito de esto. Hicieron un listado como de los monumentos en Monterrey. Obviamente estos notables traían esta idea de Europa, ¿sí? Eran personajes de aquí de Monterrey que habían estudiado en Europa y habían traído este término, y lo habían empezado a aplicar aquí en Monterrey, salvo nada más fueron algunos monumentos, el Obispado era el único edificio arquitectónico que estaba incluido, y otros tantos, ¿sí? Es como el primer intento, es como la primera vez que llega este término aquí a Monterrey y empieza como a circular. La siguiente, por favor. Entonces, nos vamos a ir desde esta Junta Arqueófila hasta los años 50, que es con el primer rescate o la primera restauración que se hace, que es del Obispado. ¿Sí? Podríamos entender como que durante todo el siglo XX
Tuvimos primero la Junta Arqueófila, que después cuando pasa todo lo que pasa con Bernardo Reyes, pues se pierde, no continúa. Y el siguiente intento o la siguiente muestra de una concientización sobre la conservación del patrimonio, pues obviamente era sobre un edificio que incluso estaba en este primer listado de monumentos a preservar, que era el obispado, ¿no? O sea, recordemos que el obispado, bueno, pues estuvo un tiempo abandonado, después tuvo diferentes usos, en algún momento llegó a estar abandonado cuando pues se decide restaurar, que ahorita ahondaremos un poquito más en eso. Y la siguiente gran paso, si me ayudas con la siguiente diapositiva, sería el rescate de Fundidora, ¿no? Que el rescate de Fundidora se empieza a dar en la última década del siglo XX, ¿sí? Vean ustedes cómo los tres grandes momentos están así de separados. En la primera década del siglo XX la Junta Arqueófila, en la mitad del siglo XX la restauración del obispado y en la última pues el rescate de este conjunto industrial, que además llama la atención porque el término incluso de patrimonio industrial, de arqueología industrial, es un término que se empieza a utilizar a nivel europeo, yo creo que más o menos en la década de los 80s, entonces 70s, a lo mejor si me voy, ahorita no me recuerdo muy bien la fecha, pero llama la atención que muy pronto hubiera llegado aquí a Monterrey como esta sensibilidad de decir, bueno, no lo tenemos que tumbar y vamos a preservar algunos de sus edificios, ¿no? Entonces, yo pienso, sentimos que estos tres momentos marcan como este desarrollo de conciencia, de sensibilización sobre el patrimonio, y entonces esto me permite entrar en tema de hablar un poquito sobre los actores que tuvieron que ver con la restauración aquí en Monterrey. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. La primera restauración que se tiene conocimiento, pues es el obispado, como se los había comentado, ¿no? Década de los 50, inicia en el año de 1944, pero se inaugura hasta 1956 por Joaquín Amora. Tiene esta iniciativa, obviamente participa más gente, para convertirse en Museo Regional del Obispado y sacar al obispado pues de este abandono. Después de eso ha tenido algunas otras intervenciones, pero yo pienso que cabe recalcar, y créanme que lo digo así de la manera más neutra posible, que es importante mencionar cómo los inicios de la restauración empiezan con personas que no estudiaron para esto, ¿sí? Aquí en Monterrey, quienes inician con esta preservación del patrimonio y con los trabajos de intervención a este patrimonio, pues obviamente que lo hacían de una manera autodidacta, de una manera intuitiva, y así fue, yo creo que hasta los 80s, y me puedo arriesgar incluso que hoy en día puede haber muchas personas que derivado de estas prácticas que se hicieron, intuitivas, todavía siguen pues cometiendo errores en la intervención del patrimonio. Si me ayudas con la siguiente. Después de la década de los 50 nos vamos a brincar hasta los 70s con la restauración o el rescate de la antigua estación del Golfo. Algo muy similar que había pasado con el obispado, que este inmueble funciona como estación de ferrocarriles hasta los 60. En 1975 se inaugura como Casa de la Cultura de Nuevo León, gracias a una iniciativa de Manuel Rodríguez Vizcarra, que tengo entendido, no me crean porque yo sé que hay unos que sí son como muy clavados en este tema, que fungía como un tipo de secretario de Cultura aquí en Monterrey. Si me equivoco, me corrigen. Y muchas de las personas que después de ahí empezarían a dedicarse a la restauración aquí en Monterrey, precisamente estuvieron con Rodríguez Vizcarra en esta como Secretaría de Cultura, en este proyecto de la Casa de la Cultura, y entre ellos podremos nombrar al finado Eliseo Garza, a Óscar Martínez, que veremos algunos proyectos de él más adelante, a Javier Sánchez, que sería después el delegado de Lina, a Héctor Domínguez, que inclusive también se dedicaría a este tema de la restauración, y todos ellos, bueno, Héctor Domínguez creo que no, pero al menos los Óscar Martínez y Javier Sánchez, sí estuvieron en Eliseo. Me acuerdo que alguna vez Eliseo me llevó el cuadernillo donde venía todo el proyecto de restauración de la antigua estación del Golfo.
todos ellos participaron y de cierta manera pues se quedaron en esta misma línea de continuar pues haciendo algo por el patrimonio, ¿no? La que sigue, por favor. También la Casa de la Cultura ha tenido pues intervenciones posteriores, pero bueno, la primera gran intervención que se hizo para convertirse en Casa de la Cultura pues fue en ese año. Después tendríamos la del antiguo Palacio Municipal. Hace el año pasado, precisamente en el Día del Patrimonio, Óscar Martínez dio una conferencia porque pues él es el que dirigió la primera intervención, gran intervención o restauración que se le hizo al antiguo Palacio Municipal para convertirse en Museo Metropolitano de Monterrey. Y nos contaba pues ahí algunas anécdotas, nos contaba pues algunas de las ideas principales del proyecto, en qué se basó. Y vuelvo a lo mismo, hago mucho énfasis en el hecho de que a lo mejor él inclusive mencionaba que la escalera, si no me equivoco, que la escalera tenía mosaico de Talavera que habían traído de Puebla en algún momento y que una de sus decisiones pues fue quitarlas porque pues la Talavera no era original de aquí, ¿no? Podemos sustentar quizá esa decisión en alguna teoría de restauración, pero vuelvo a lo mismo. A mí me ha llamado la atención en esta investigación pues más o menos superficial que he hecho al respecto de este tema, que definitivamente les tocó abordar todos estos temas en el momento, o sea, les tocó abordarlo, no era que hubieran estudiado para eso, simple y sencillamente que, bueno, pues era lo que se necesitaba. A mí me platicaban mucho, Óscar Martínez, que Rodríguez Vizcaya, él hicieron mucho porque hubiera una delegación de Lina aquí en el noreste, y también les comento esto como una manera también de empezar a entender por qué se tiene como esta visión en Monterrey de que aquí no hay nada que rescatar, ¿no? Que aquí no tenemos patrimonio, porque yo cuando empecé en este tema, cuando estaba terminando mi carrera ya por finales del siglo pasado, se oye como muy lejos, pero yo estaba terminando mi carrera en el 99 y hablaba de la posibilidad de estudiar algo con respecto a este tema. Y recuerdo que muchos me decían, uy, ¿para qué estudias eso? Si realmente, pues aquí no hay nada que rescatar. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez han escuchado eso y bueno, yo hoy en día que conozco tantas cosas y que me ha tocado trabajar en tantas cosas, digo yo, bueno, entonces, ¿esto qué es, no? Entonces, en la Ciudad de México se resistían mucho a mandar una delegación del INA aquí precisamente por eso. Eso es lo que me comenta la gente allá por los años 70, que se estaba tratando de hacer que estuviera una oficina aquí, ¿no? En la Ciudad de México pensaban y decían, no, bueno, pues es que Monterrey no tiene nada que rescatar, ¿para qué quieren una oficina de INA, no? Entonces, si ya desde ahí, como toda la visión de todo el país hacia acá, Monterrey, el Nuevo León, era como la idea de que no había nada que rescatar, pues bueno, como que a lo mejor nosotros compramos esa idea, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente intervención empieza a ser, bueno, ya no una restauración como tal, porque bueno, salvo algunos proyectos que les voy a mencionar, les quiero decir que, bueno, pues estos proyectos más bien eran asesorados, más que hacer unos proyectos en forma, ¿no? En 1986 se hizo la restauración mayor en el Palacio del Gobierno del Estado, asesorado por el entonces delegado de Lina, Javier Sánchez, y su socio Héctor Domínguez. A lo largo del tiempo, incluso cuando se intervino la planta baja para convertirlo en museo, del 2004 al 2006, el arquitecto Sánchez pues es quien asesora cualquier intervención del Palacio. Cabe mencionar que bueno, cuando se hizo Museo del Palacio sí había planos de todo lo que de toda la museografía, de todo el equipo que se metió, pero nunca se hizo un proyecto de restauración del Palacio de Gobierno. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿sí? No había nadie que hubiera estudiado esto, solamente había asesorías. Y entonces, bueno, pues podemos entender a lo mejor los errores que podemos ir encontrando, no solo en este proyecto, sino en otro. Por favor, la que sigue. Después, en el 89, es la primera intervención que se hace al Centro Histórico de Monterrey para convertirlo en el hoy llamado Barrio Antiguo. Y es la primera vez que, bueno, por ahora sí interviene una persona que estudia una maestría en restauración, que es Rocío, que ahorita por ahí debe de estar,
Y bueno, también era una época en la que el turismo cultural estaba como en boga, de cierta forma pareciera como que Monterrey no quería quedarse fuera. Entonces, pues esta intervención desafortunadamente se fue, pues, ¿cómo se podría decir? Pues se fue prestando, fue dando como pie a las actividades terciarias, a que la gente que ahí vivía, la mayoría se saliera, y bueno, empezaron a hacerse antros. Nosotros todos sabemos la historia que derivó en que cuando empezó a subir pues la inseguridad aquí en Monterrey, pues derivó en que se cerró todo el barrio antiguo, en que bueno, estuvo mucho tiempo abandonado por esta misma razón. Los mismos vecinos del barrio antiguo han batallado, pues obviamente, en darle, en volver a sacarlo adelante. Y bueno, pues siguen teniendo muchos problemas. Yo me imagino que por esto también tiene mucho que ver con esta misma idea de que no hay centro histórico. Hace poco me comentaba alguien que alguna vez escucharon decir a una de estas personas que se dedicaban al patrimonio aquí en Monterrey, que aquí en Monterrey no había centro histórico, ¿no? Entonces, yo pienso que todo esto pues influye en las personas que no son eruditos en la materia y se la creen, y entonces obviamente se batalla más en preservar todo esto. La siguiente, por favor. En ese mismo año también empieza las labores de restauración y de acondicionamiento del antiguo edificio para convertirlo de la vidriera Monterrey, para convertirlo en Museo del Vidrio. Y este proyecto, bueno, estuvo a cargo de Óscar Martínez, ¿no? O sea, ya Óscar, que empezó a tener experiencia en este tema, bueno, pues empezó a trabajar ya con los temas de la arquitectura industrial también, como la vidriera Monterrey, para convertirse pues en recintos culturales. A la siguiente, por favor. Fundidora Monterrey, también lo que les decía, se le cede al gobierno estatal en 1989, ya a partir del 90 empiezan a hacer intervenciones en ella. El Cintermex, el hotel, la Arena Monterrey, que se empezó a hacer desde ese entonces, y el Parque Plaza Sésamo, pues son de esa primera etapa. Después como que poco a poco se fue agarrando conciencia hasta llegar a ser un pulmón de Monterrey. Obviamente es un proceso mucho más largo, pero vamos a cortarlo. Ya se empezó a hacer reciclaje de algunos edificios que conformaban esta compañía. El reciclaje de edificios corrió a cargo de la empresa de Javier Sánchez y Héctor Domínguez de Olinca. Tengo entendido que Óscar Martínez también trabajó en alguna de estas áreas, e incluso, bueno, sabemos que hay un trabajo muy bueno de rehabilitación de áreas verdes que el arquitecto Baroa fue quien lo presidió, ¿no? También todo el área verde, perdón, estaba moviéndole. Karina, si me ayudas con la siguiente. También sabemos que el proyecto de área verde del Horno 3, por ejemplo, es de Claudia Harari, junto con esta empresa, este despacho de Grimshaw Arquitectos de Nueva York, con asesoría de una doctora en restauración que casualmente acababa de llegar aquí a Monterrey, Elisa Rubalcaba, que luego nos abandonó y se fue a vivir a Alberta, Canadá. Yo también me hubiera ido a vivir a Alberta, Canadá. Y bueno, pues hicieron el reciclaje, pero ya esto fue más un reciclaje como ya de un proyecto para poder hacer algo con una tipología pues nueva y con muchos conceptos de arquitectura contemporánea. La siguiente, por favor. Y bueno, al final también en este mismo año que se hace el reciclaje del Horno 3, pues hablamos del Colegio Civil, ¿sí? Que también después de 15 años que se estuvo planeando que la cuna de la universidad se convirtiera en un centro cultural universitario, por fin se firma el convenio en el 2004 entre la UNI y el gobierno del estado, para poder iniciar los trabajos de restauración de este antiguo colegio, que bueno, pues aquí tuvimos Juan y yo la suerte de coordinarlo. Tampoco no crean que nosotros éramos eruditos en este tema. También yo tenía un tiempo de estar estudiando mi maestría en conservación, y mi edificio de tesis era Colegio Civil. Digo, bueno, pues esto que me valga un poco, ¿no? Juan me asesoraba, Juan había estudiado mucho sobre este tema, empezamos a trabajar con esto, pero vaya, también aceptamos que cometimos errores, porque
precisamente había como no un proyecto, no había tiempo para hacer un proyecto, sino había más bien asesorías y teníamos, bueno, pues un grupo de especialistas en diversas áreas que era como que eran los que nos guiaban en esto, pues más aparte del conocimiento que nosotros teníamos sobre el tema. La siguiente, por favor. Yo pienso que esto es un poco, en resumen, digo, ya me extendí un poquito, ya sé que ya tengo que terminar, pero esto es un poco lo que ha pasado en Monterrey. La restauración, vemos que son edificios, pues, hitos, ¿sí? Los que casi siempre se han intervenido. ¿Y cuál sería la restauración? Yo pensaba hoy que estaba pensando en lo que quería platicar con ustedes. ¿Cuál sería la restauración en Monterrey del siglo XXI, después del reciclaje del horno 3, después de la intervención del Colegio Civil? Pues que era la primera vez que se hacía así como con todo lo que, bueno, nosotros en ese momento pensábamos que debía de ser, obviamente sustentado sobre teorías de restauración, etcétera. Y yo pienso que a partir de ahí ha mejorado bastante ya en el siglo XXI este tema. Nos falta mucho camino que recorrer. Tenemos zonas históricas en todo el centro, no nada más lo que se conoce como barrio antiguo, sino la zona del Obispado, el Mirador, el norte del barrio antiguo, o sea, todo el primer cuadro de la ciudad, pero inclusive más allá del primer cuadro de la ciudad, que todavía se siguen perdiendo todas estas arquitecturas patrimoniales que generan ambientes, que mucha gente se quiere ir a vivir ahí, pero se quiere ir a vivir por ahí por el ambiente que generan, las escalas arquitectónicas que allí se encuentran o los estilos, pero si van acabando con ellos, pues obviamente se va a ir perdiendo ese ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la restauración en siglo XXI? Bueno, eso se lo dejo a Ana Cristina, que con eso cierra esta plática, y yo les platico, les hice así como un collage de quiénes somos los que actualmente seguimos en este tema de la restauración. Juan Manuel Casas, Oscar Martínez, obviamente Restaurica con Selene, Alberto Compiani, que es más bien restaurador de bienes muebles y obras de arte, y Alma Ruiz López, que es una chavita muy joven, restauradora, que viene de la Ciudad de México y que estudió una licenciatura en restauración y que su empresa se dedica a restauración mueble e inmueble, y bueno, pues obviamente nosotros, ¿verdad? Entonces, de aquí, bueno, pues parte al cierre que Ana Cristina va a tener con todos los proyectos que se han trabajado a partir pues de esta segunda década del siglo XXI. Gracias. Juan. Gracias, Elisa. Bueno, pues a mí me toca hacer un marco de la situación respecto de aquello que se protege, tratando de responder a una de las preguntas primigenias de esta sesión. Conservar y qué conservar. Tenemos como antecedente, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, esto, que ya hace más de un siglo hay intenciones de conservar. No se le decía patrimonio todavía a la masa conservable, pero la intención era la misma. La palabra patrimonio para el lenguaje que hablamos ahora, por lo menos en este momento que nos congrega, es algo que solo se ha estado usando en los últimos 45 años más o menos, ¿no? Es una palabra relativamente reciente. Entonces, a lo largo del siglo XX y lo que corre del XXI, se pueden registrar algunos pocos esfuerzos por tratar de definir qué es lo que vamos a conservar. Hay un brinco enorme desde la primera lista de patrimonio conservable que hizo la Junta Arqueófila de Nuevo León en 1908, incluyó en su lista solo 13 edificios, enumera 12 con nombre, pero en algún momento el presidente vitalicio de la Junta Arqueófila, y de hecho el alma de la Junta Arqueófila, el doctor Amado Fernández, en algún momento en sus cartas aclara que la verdadera motivación para fundar esa junta de amantes de las antigüedades
fue la protección del obispado, promover su restauración porque estaba muy arruinado ya para esa época. Entonces, vamos a decir que contemplaban una lista de 2 edificios o monumentos, como se entendía eso en esa época, más el obispado, 13 inmuebles. 13 inmuebles, de los cuales, por cierto, creas o no, ya desaparecieron parcial o totalmente 5 o 6, desde 1908. No volvemos a registrar ninguna intención, puede que la haya habido, ¿verdad? No la hemos localizado en todo caso, de hacer un inventario de lo que debería protegerse hasta casi 80 años después, ¿no? Y esto es un esfuerzo que viene de la Federación. Casi todos los estados de la República Mexicana, si no es que todos, tienen tomos similares promovidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y esta fue la primera vez que a nivel nacional se intentó registrar con fichas de tipo técnico para efectos de defensa y conservación, ¿no? Sí había habido antes intentos nacionales como demostrar que teníamos, entre comillas, de valioso, ¿no? Desde la época de Porfirio Díaz, sin duda. Pero ya para efectos de protección, es decir, documentos que podrían estar respaldados por leyes, mientras que en 1908 Amado Fernández y su Junta Arqueófila solo contaban con el beneplácito y visto bueno de Bernardo Reyes, pero en realidad sin ninguna legislación que valiera. Para la época en que el catálogo nacional del año 86 se hace, no puede decir que se publica porque no se llegó a publicar, ¿no? Tampoco era un secreto. Para esta época ya hacía 14 años que se había sancionado la ley de 1972, que es aquella famosa ley donde se establece lo que ha de entenderse por patrimonio de valor histórico y por patrimonio de valor artístico, ¿no? Que este ha sido uno de los grandes dolores de cabeza para los que no estamos en la órbita cultural del centro de nuestro país. De eso ya hablaremos un poquito más adelante. Luego pasan otros 20 años y hay 2 esfuerzos coordinados entre sí, pero descoordinados uno del otro. Es decir, 2 esfuerzos dobles. La desaparecida Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano, en colaboración con el Tecnológico, se unen para hacer un catálogo porque ya desde 10 años antes, incluso desde mediados de los 90, el esfuerzo del año 86 se antojaba insuficiente, muy insuficiente. Por decirles un ejemplo nada más, en el apartado correspondiente a Monterrey, en el catálogo federal de 1986, solo del municipio de Monterrey hay incluidos más o menos 110, 111 edificios. Para el año 96 ya habían desaparecido 10 de estos. Para el año 2016 ya habían desaparecido otros 7, 8. Y no puede ser, y desde mediados de los 90 nos dábamos cuenta que era imposible que solo hubiera 111 cosas que valieran la pena en la ciudad de Monterrey, ¿no? Sobre todo porque los edificios escogidos para estar en ese catálogo no eran muy diferentes de otros que había enfrente a un lado, 2 cuadras a la redonda, etc. O sea, cuando uno revisaba ese catálogo en los años 90, uno se decía, ¿por qué incluyeron este y no este otro que es igual, ¿no? A veces hasta mejor. Entonces, todas estas falencias hicieron que se presentara la necesidad de ampliarlo, de actualizarlo, y se tradujo en estos 2 esfuerzos de 2006. Por desgracia, no se pudieron conjuntar los esfuerzos, de modo que cada binomio de instituciones trabajó por su lado y jamás se relacionaron una cosa con la otra, ¿no? El catálogo del TEC, que así se le decía como nombre corto,
estuvo en línea por algún tiempo y después dejó de estar disponible. Y el catálogo de Conarte INA se editó en CD y me consta se obsequiaba o se cedía a quien lo pidiera. No es que estuviera a la venta, ni mucho menos. No era algo que fuera de uso común y corriente, pero casi con cualquier buena razón, Ana Cristina, aquí presente, lo facilitaba. Y de allí no registramos otro esfuerzo parecido de inventariar nuestro patrimonio hasta el 2013, que se quiere enfocar especialmente en el barrio antiguo. Este, en rigor, sería el segundo intento de inventario en el barrio antiguo como zona protegida, porque ya en los tiempos en que la maestra Rocío Garza Leonard trabajó en el proyecto de Barrio Antiguo a finales de los 80 y principios de los 90, ya de hecho ellos habían hecho un catálogo, ¿no? Que no estuviera disponible al gran público es otra cosa, pero sin duda ya lo habían trabajado. Bien, hay una lista indicativa, es verdad, gracias Ana, sí, es verdad. También Rocío Garza Leonard mencionada, por un rato en tiempos recientes fue enlace técnico del Instituto Nacional de Bellas Artes y formó lo que se llama lista indicativa, que tampoco es un documento disponible al público, pero quiero decir, tal vez luego discutamos si está bien o mal que estén o no disponibles al público. Lo que quiero decir es que de que hay esfuerzos, de que ha habido esfuerzos hechos por especialistas para poder entender qué deberíamos proteger, catalogarlo, inventariarlo, sí que los ha habido. Los ha habido y muchos, y de muy buena intención y con las mayores ganas de que esto se logre. Y casi siempre que se abordaba, me imagino, se tenía el deseo de que fuera de una vez por todas. Que se haya logrado o no, esa es otra cosa. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien. A nosotros nos ha tocado participar, ya sea desde que casi siempre desde afuera, es decir, desde lo independiente, pero también desde lo institucional, en el tema de la protección, de entender qué es lo que habría que proteger, ¿no? En el caso de Nuevo León, no se trata, bueno, en general, quiero decir, voy a recapitular, el tema de catalogar tiene que ver con qué criterios decides qué cosas están y por lo tanto, al plantear ese criterio, se va entendiendo que otras no van a estar allí, ¿no? Esto no es tan fácil, realmente no es tan fácil. He escuchado siempre desde las buenas intenciones, pero hasta exclamaciones aventuradas y bravatas diciendo, pues sentémonos y ya vamos a definirlo, ¿no? Sí, ojalá fuera así. A la hora de que se está revisando pieza por pieza, siempre entra la duda, ¿esto debería ser? ¿No nos estaremos excediendo? Y por otro lado, pues siempre están los que ahora llaman desarrolladores diciendo, no se puede proteger todo, ¿verdad? Todas estas voces y otras más siempre están presentes cuando estamos tratando de definir los criterios. Y lo que hemos visto, y no es reciente, esto se dejaba sentir en Monterrey desde hace 25, 30 años por lo menos, que la dinámica de la producción de obra arquitectónica en nuestra región es tan diferente de la del centro de nuestro país, tan diferente, que cuesta mucho trabajo ajustar la ley federal. La única que nos está ayudando a nuestra realidad, muchísimo trabajo. Por ejemplo, cuando trabajé brevemente en el INA, en colaboración, valga la interesante coincidencia con la arquitecta Anneli Alcorta,
también por aquí presente, desarrollamos esto para poder explicarnos y explicar a un montón de gente que, que iba a pedir asesoría o permiso, cualquier cosa que tuviera que ver con la cuestión patrimonial, cómo era la evolución, cómo era el fenómeno de la arquitectura vernácula en especial en nuestra región, en nuestro estado, y cómo pues no hay un vernáculo homogéneo que se va enriqueciendo luego de academicismo, de estilemas de diseño, de catálogo, de tratado, y cómo pues, la producción vernácula, que data pues obviamente desde los primeros tiempos, de los tiempos más remotos en que se hace arquitectura aquí, cae en desuso, obviamente por la sustitución de materiales de producción industrial, ya muy entrado el siglo XX, muy, muy entrado. Esto quiere decir, todavía registramos en el área metropolitana de Monterrey producción con técnicas vernáculas hasta los años 30, ¿no? Por lo menos hasta los años 30. Las ocasiones más tardías en que registramos uso de sillar, por ejemplo, en Monterrey como ciudad, es a principios de esa década. Entonces, solamente hablo de esto como un ejemplo clarísimo de por qué, además vean arriba, en la franja de imágenes de arriba, perdón, hasta las primeras 6 son varias de las muchas caras que tiene la arquitectura vernácula en nuestro estado. No es un solo material, ni siquiera es una sola forma, ¿no? Entonces, y se va transformando. Por ejemplo, el Palacio Municipal de Linares, que ahí lo ponemos como academicismo vernáculo, pues es mezcla de una cosa a la otra. Es la última época de la sofisticación de esta forma de hacer arquitectura. Pero esto sirve para evidenciar que a nosotros nos ayuda muy deficientemente la ley federal, porque nuestra producción vernácula no se termina abruptamente el 31 de diciembre del año 1900, ¿no? Quedan al garete otros 30 años por lo menos de cosas como esta, ¿no? Que también, por ser las más modestas, por ser las menos vistosas, por ser las de escala menor, suelen ser no solo las más numerosas, pero quizá también por lo mismo, las más destruidas, ¿no? Siguiente, por favor. Muy recientemente, año pasado y el presente, me está tocando participar en un nuevo proyecto de inventario y catalogación de patrimonio que, gracias a herramientas digitales que no teníamos ni siquiera hace 15 años, pensamos que ahora sí es posible que de una vez por todas podamos catalogar todo. Creemos que ahora sí lo vamos a lograr, ¿no? Y además no sería un catálogo más. La intención es que incluya y está diseñado para incluir todo lo que ya se había hecho antes, ¿no? Homologarlo, insertarlo aquí, meterlo como documentación anexa, como antecedente. Todo eso va a caber allí. Encontramos que la forma de organizarlo por épocas tenía que ajustarse también a nuestra realidad histórica, y en nuestro caso esta es la forma como nosotros vemos que se podría simplificar. Obviamente estamos hablando de una síntesis muy simple, también para que pueda ser fácil, sobre todo a los encuestadores, a la gente que trabaja en campo, ubicar con cierto entrenamiento las cosas que se registran. Siguiente, por favor. Hablamos de esta nueva herramienta, hizo esta síntesis de épocas. También tratamos de hacer una síntesis inclusiva de los materiales con que se construían con que se habrían construido estas obras de valor patrimonial. En la periodicidad, como habrán podido ver, no estamos excluyendo ni siquiera al siglo XXI. Entendemos que ya no deberíamos pensar en términos de acotar por épocas. Y la herramienta digital que se está diseñando, pues tiene todas estas opciones, por lo menos, y siempre va a ser, siempre se puede
siempre puede crecer, pero tiene por lo menos estas de arranque para poder ser lo más precisos posible a la hora de la catalogación. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, también estamos tratando de deshacer, de desvestir un poco el tema de etiquetar a la obra arquitectónica por estilos, toda vez que compromete muchísimo la cuestión de definición estilística. En realidad es una cuestión de especialistas, y por si fuera poco, en México o en el norte mexicano, más aún, algo rigurosamente de estilo no se ve más que solo por excepción, ¿no? Entonces hablamos del lenguaje, dimos con la conclusión de que tendremos que definirlo como categorías lingüísticas, y aquí los lenguajes arquitectónicos están enumerados más o menos en orden cronológico, más o menos. Insisto, es una síntesis, pero es una síntesis inclusiva. Aquí esto está diseñado para que aquí quepa todo lo que estamos pensando. Esto que les acabo de explicar es solo una pincelada superficial para comentarles que existe este trabajo en curso y que esperamos próximamente, cuando las condiciones estén más favorables, ya trabajar en campo para que esto no solamente se registre en la plataforma digital, sino que casi al mismo tiempo empiece a estar disponible para todo público. Siguiente, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ana Bien, Cristina. gracias, Juan. Tenemos unos 15 minutos para dialogar, para platicar algunas, no sé, algunas preguntas que tengan hasta ahorita. No sé. No sé, tengo una ahí. Habla sobre el turismo. ¿Se puede hablar? Sí, adelante. Sí, adelante. Escuchamos. Sí, yo los felicito, la verdad. Desde que yo fui alcalde de Monterrey, soy un entusiasta de la protección del patrimonio. Y precisamente con la arquitecta que ustedes mencionaban, Garza Leonard, pues empezamos a promover con mucha fuerza. Empezamos con la calle de Abasolo, ahí en el barrio antiguo, ¿verdad? El cableado y todas las conexiones se hicieron subterráneas, se empedró la calle, se identificaron las casas que tenían cierto valor arquitectónico, artístico, histórico, y se empezó a proteger, ¿no? Pero, se empezó luego una segunda etapa, pero ya como gobernador del estado iniciamos, ¿ya? Y Garza Leonard fue una de las que promovió más, iniciamos precisamente este impulso para la protección del patrimonio cultural, histórico y artístico. Y es algo que yo quiero subrayar, que creo que vale la pena, que fue el 23 de diciembre de 1991 que promoví como gobernador una ley que fue aprobada, bueno, fue publicada el 23 de diciembre del 91. Yo empecé el 1 de agosto como gobernador. Es la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León. Entonces es una ley bastante amplia, donde establece los objetivos fundamentales y establece las responsabilidades, y establece que debe haber una junta especial formada por 3 personas, ¿ya? Que actualmente está funcionando, que es la que debe de alguna manera sancionar algunas reformas que pudieran hacerse. Y a su vez, meses después, salió publicado ya un decreto de protección al barrio antiguo, donde se define, creo que ahí la excelente participación que hizo aquí la arquitecta Elisa Sánchez, perdón. Ahí está el mapa del barrio antiguo, se delimitó el barrio antiguo y se estableció un reglamento. Lo interesante de la ley, que creo que es algo que puede ayudar y mucho, reforzar la extraordinaria labor que está haciendo el INAH, es que es una ley estatal que establece obligaciones del gobierno del estado y sanciones para los que incumplan. Y hemos visto que se ha deteriorado algunas zonas, ¿verdad? Particularmente esa calle Morelos, que fue un desastre, ¿verdad? Lo que se hizo, y otras construcciones ahí comerciales que destruyeron las fachadas que tienen un valor cultural e histórico, y establece inclusive sanciones económicas y hasta penales al que destruya ese patrimonio. Entonces, yo lo que quiero insistir es que esta ley estatal puede reforzar con mucho el trabajo que hacen ustedes, extraordinario que hace el INAH, ¿no?
y ya lo hemos visto cómo protegen el patrimonio cultural. Pero aquí hay un problema, y tiene que ver con lo que ustedes señalaban de que algunos de estos catálogos, ¿verdad?, no están disponibles para el público. Está bien, quizás para el público en general se puede justificar, pero las direcciones de desarrollo urbano de los municipios autorizan usos del suelo y de construcción que a veces destruyen esa obra o ese patrimonio. Creo que es importante que ahí le quede claro, particularmente en el caso del barrio antiguo, ¿verdad? No puede, aún con toda la autonomía municipal que tienen los regidores y el cabildo, autorizar algo que esté en contra de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de Nuevo León. Hay sanciones hasta penales en esa ley que creo que pueden ser de ayuda para todo el trabajo extraordinario que Lina está realizando. Ese era mi comentario, yo quería insistir, creo que se puede reforzar y normalmente, como es, ustedes en el Lina tienen una actividad nacional y de gran prestigio, pero muchas veces no aprovechan esta ley estatal que puede ser un instrumento jurídico muy importante. Esos serían mis comentarios. Gracias, licenciado. Precisamente a partir de esta ley que comenta, podemos darle pie a Ana Cristina para poder continuar con la sesión, porque se adicionó el capítulo de Fidecultural. Ana, es así, ¿verdad? Así es. Si quieres poner la pantalla, por favor, Karina. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo que se ha estado viendo pues en los últimos años es toda esta problemática que hay en torno a la protección del patrimonio cultural y lo corto que nos puede llegar a quedar la ley federal. Si quieres, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, pues vemos básicamente, son tres grandes cosas lo que se requiere para conservar el patrimonio. La primera es el reconocimiento, investigación y divulgación, que yo creo que eso es en lo que más se ha trabajado entre todas las instituciones que estamos al tanto, que estamos haciendo este tipo de trabajo. El INA, obviamente, el INBA, CONARTE, la universidad, el TEC de Monterrey, la UDEM. Yo creo que todo el mundo está interesado en eso y hace su parte. A veces está duplicado, como comentaba Juan, pero digo, por ahí yo creo que no nos falla. Yo creo que hemos avanzado en cuanto al reconocimiento y mecanismos de difusión. Hay un montón de publicaciones, entonces esa parte yo creo que está cubierta. Obviamente siempre hay trabajo que hacer, ¿verdad?, para llegar a más gente. Y los otros dos grandes problemas es precisamente este marco jurídico y los recursos económicos. El año 2018 se trataron de definir estos dos proyectos como estratégicos para conservar desde el gobierno del Estado el patrimonio cultural. Por un lado, se ha trabajado en elaborar el reglamento para esta ley del patrimonio del 91, que pues nunca ha concretado un reglamento para que todas estas obligaciones y responsabilidades estén de forma muy clara quién las tiene y qué tipo de personas deben integrar la Junta y quién los debe de nombrar, para que no haya luego conflictos de intereses o que sean solo funcionarios que a lo mejor no están en el medio del patrimonio los que tomen decisiones urbanas, arquitectónicas, incluso de materiales de conservación, ¿no? Esa está ahí todavía trabajándose, como pues todo esto legal siempre hay, das un paso adelante y dos para atrás, entonces, pero creo que hay una buena propuesta que puede ayudar a mejorar mucho la ley, hacerla más operativa, eventualmente, para apoyarnos más en esta ley estatal. Yo siempre he sido de la idea de que no deberemos de esperar una declaratoria federal para proteger nuestro patrimonio, al contrario, va desde lo más cercano a nosotros, de cada barrio, de cada municipio, de cada estado, y finalmente, pues, a nivel federal nos dan una declaratoria, pues qué bueno, pero es a nosotros mismos a los que nos debe de importar más. Y el otro punto es el recurso económico, que siempre no hay dinero en cultura, no hay dinero para conservar el patrimonio, también siempre esperando recursos federales, municipales no hay, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2018 se crea este fondo. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. En mayo del 2018 se aprueba un capítulo que se denomina el Fondo
de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León. Y a su vez se hacen modificaciones en otras leyes donde incide esto. Y este fondo literalmente dice que el gobierno del estado procurará, no nos aseguran, pero al menos lo van a procurar, que tengamos el 1% del recurso que se le destina a obra pública que sea específico para conservación del patrimonio cultural. Y yo creo que eso es un avance enorme. Esto se logró, fue una iniciativa que presentó de manera ciudadana la licenciada Carmen Junco, que también siempre ha estado preocupada por el patrimonio desde los diferentes ámbitos de su trabajo. Y pues yo creo que es algo que no hay en otros estados, es algo que el año pasado fue la primera vez que nos enfrentamos a esto y se ha ido, pues como todos son curvas de aprendizaje, ¿no? Para lograrlo de la mejor manera. La siguiente, por favor. Bueno, este fideicomiso, no sé si están algunos familiarizados o no, ya el año pasado fue la primera convocatoria. La ley nos indica que tiene que ser por convocatoria. Yo no puedo, como parte de CONARTE, decir, quiero que se restaure tal inmueble. Entonces tiene que pasar por un proceso de convocatoria. Básicamente, a grandes rasgos, el fideicomiso es un fideicomiso sin estructura. Es decir, no es como en algún momento fue el fideicomiso Parque Fundidora que tenía personal y todo. Esta es una bolsa de un recurso estatal que no llega a CONARTE. CONARTE lo opera de cierta forma, pero el recurso es del gobierno del estado en su totalidad. Y recibe aportaciones de particulares o de los municipios que quieran entrar a esta convocatoria y verse beneficiados con este tipo de apoyos. Se designó un comité técnico, el presidente del fideicomiso es el presidente de CONARTE, quien nombra a un secretario técnico, en este caso es la misma secretaria técnica de CONARTE, y además hay 6 vocales. El titular de Tesorería y Finanzas, el titular de la Secretaría de Infraestructura, el titular de la Secretaría de Educación y 3 vocales ciudadanos. Para todas sus actividades operativas ya se apoya en el personal de CONARTE. Considera para esta convocatoria la elegibilidad de bienes muebles e inmuebles. Nada más, esta convocatoria o este fideicomiso por el momento no tiene nada que ver con patrimonio intangible, por ejemplo, o documental, o básicamente es edificios históricos, artísticos, monumentos de otro tipo, escultóricos, etcétera, ¿no? Pero tienen que ser públicos, no propiedad privada, deben de tener relevancia histórica, artística, cultural. Hay una serie de criterios que se toman en cuenta y que de acuerdo a una metodología se valoran para ir posicionando o dar prioridad a los proyectos que entren en la convocatoria. Pueden participar entidades del gobierno federal, entidades del gobierno del Estado de Nuevo León, la misma Secretaría de Educación, por ejemplo, puede proponer alguna escuela, etcétera, ¿no? Todos los municipios del Estado de Nuevo León, obviamente, y asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. La convocatoria de Fideicultural maneja 2 modalidades, bueno, 3. Una es la elaboración de un proyecto ejecutivo, ya que, como mencionaba hace rato la arquitecta Elisa, hay veces que llegas a una intervención sin un proyecto ejecutivo y es súper complicado, puedes caer en errores, aumentan los costos, etcétera, ¿no? Entonces, tratamos de impulsar o acercar a por ejemplo, a los municipios que llegan y quieren restaurar algo, pues de convencerlos de que primero inviertan en tener un buen proyecto ejecutivo, ¿verdad? Hecho por especialistas, con todas las consideraciones de dictámenes estructurales, encontrar cuáles son los deterioros desde el fondo, ¿no? No nada más aparente como para embellecer un edificio, sino de verdad restaurarlo y conservarlo de la mejor manera de acuerdo a criterios y normas internacionales. Y por otro lado está la modalidad de intervención. Normalmente podemos dividirla en que es para bienes muebles o para bienes inmuebles, ya que quienes la llevarían a cabo son profesionistas diferentes. Incluso pueden meter como intervención algo de conservación preventiva, que no es tanto un proyecto completo de restauración, pero sí trabajos de mantenimiento que se requieran para conservar
un inmueble en buen estado. Y también consideramos el nivel de relevancia, el riesgo que presenta o qué tan deteriorado está, y el nivel de participación y compromiso de los interesados. En estos 2 primeros años, la convocatoria fue muy, muy atractiva porque el gobierno del estado pone el 90% y los interesados solamente el 10%. La idea es que conforme se vaya posicionando esta convocatoria y la gente empiece también a invertirle más a la conservación del patrimonio, pues vayan aumentando y a lo mejor alguien diga, no, yo le pongo la mitad y eso te dé más puntos, por así decirlo, para verte beneficiado con el apoyo de la convocatoria. Y también que la participación del Estado sea menor en porcentaje porque así pues alcanzas a cubrir más edificios, probablemente con el mismo recurso. Si todos ponen un poquito más, pues podremos conservar mayor cantidad de bienes. La siguiente, por favor. En el primer trimestre de cada año tenemos que lanzar la convocatoria. Esta fue la del año pasado. Adelante. Adelante. Y los proyectos que finalmente se apoyaron con el fideicomiso, la edición 2019, fueron 16 proyectos en total. Si quieres vamos avanzando y podemos ir viendo las fotos de estos proyectos. Se realizó un proyecto ejecutivo integral de la Escuela Fernández de Lizardi. Tiene la característica que pues, son 3 instancias los usuarios de este edificio. Entonces eso plantea los propios retos, pero aunque está en general en buenas condiciones, no está en ruinas ni nada, pues lo ideal es tener un proyecto integral para no ir reparando ciertas cosas, ¿no? Y que vaya todo dentro de una cuestión más completa. ¿El que sigue? También el municipio de Villaldama decidió hacer el proyecto ejecutivo de su palacio municipal. ¿Qué sigue? El templo de Santiago Apóstol, que presentaba algunos problemas, también en lugar de reparar un problema de humedad o algo, aceptaron meter el proyecto ejecutivo completo para, en la medida que ellos puedan ir avanzando, consiguiendo recursos no nada más a través del fideicultural, sino de otras instancias o aportaciones, puedan ir haciendo otras etapas. ¿La que sigue? Este es el antiguo cuartel en Ciudad de Anáhuac, Nuevo León. El municipio lo quiere convertir en museo. En algún momento fue mercado, pero sobre todo fue cuartel militar. Entonces, pues estuvo con posesionarios durante mucho tiempo semiabandonado y ya lo recuperaron y esperan pronto poder restaurar. La segunda etapa de la pintura mural del Templo de Dolores, que recién iniciamos. Este es un proyecto que la primera etapa fue hace 6 años, que con arte gestionó recursos federales, y finalmente 6 años después podemos avanzar a una segunda etapa. La que sigue. Por ejemplo, en este templo de Santa Elena, en general Suazua, solo requerían por el momento arreglar las cubiertas y unos problemas que tenían de humedad, entonces se trabajó específicamente en eso. La que sigue. La Escuela Fernández de Lizardi, cuando se acercó a nosotros, sobre todo quería resolver algunos problemas que tenía también de humedades. La mayoría de la problemática que se presenta en el estado es precisamente filtraciones y humedades. Entonces, ahí hicieron, si te regresas un poquito, por favor, entraron a la convocatoria en 2 modalidades. Por una parte, el proyecto ejecutivo, que dictó cómo iba a ser esta primera etapa de recuperación de la impermeabilización. Como ven, todavía se alcanza a ver en algunas áreas el petatillo, sin embargo tenía hasta 4 capas de impermeabilizante. Entonces ya el arquitecto Miguel Román y Rocío Garza Leonard, que estuvieron trabajando en este proyecto ejecutivo, ya definieron cuáles eran el mejor sistema para adecuarnos para esta intervención, para poder posteriormente avanzar ya en las siguientes etapas. ¿La que sigue? El Museo del Auto y del Transporte de Monterrey son un par de edificios que están en el Parque Niños Héroes, estaban muy, muy deteriorados, incluso con problemas estructurales, y también se está haciendo un mantenimiento general a estos edificios.
los maneja una AC, pero finalmente son patrimonio del Estado. ¿La que sigue? La Casa de la Cultura de Lampazos también se licitó a finales del año pasado con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura. El municipio presentó su proyecto, se le hicieron algunos ajustes y también se está en este momento restaurando. La que sigue. En Lampazos también se está haciendo, todavía estamos por terminar, la rehabilitación de la cubierta en el Templo de San Juan Bautista, ya que presentaba algunos problemas. Y no se pudo, por ejemplo, dar apoyo a todo lo que querían arreglarle en el templo, pero pues el comité técnico dictaminó que lo más urgente era lo de la cubierta y fue lo que se pudo apoyar, porque también ya tenían apoyo para la Casa de la Cultura. La que sigue. Villaldama, igual que la Escuela Fernández de Lizardi, entró a la convocatoria en ambas modalidades, se hizo el proyecto ejecutivo primero y en este momento ya está en proceso de una etapa de restauración. La que sigue. Esta es el Templo San José en Sabinas Hidalgo. También esta fue para elaborar el proyecto ejecutivo, que esperamos ver si en la siguiente convocatoria puede beneficiarse. Adelante. Este es la capilla de Nuestro Padre Jesús en la ex hacienda Cerros Blancos, en el municipio de Mier y Noriega. Así que como ven, el Fideicultural apoyó proyectos de municipios de la punta norte, que es Anáhuac, hasta la punta sur, que es Mier y Noriega. Aquí, por ejemplo, lo que comentaba también Elisa sobre quiénes están trabajando en la restauración. El Fideicultural obviamente va a ser también fuente de empleo para mucha gente, pero también se necesita más gente especializada. Este año todavía tenemos que acudir a personas de otros estados del país a que nos hagan los proyectos. Se hace todo conforme a las leyes en cuestión para asignar los recursos y presentan propuestas gente de otros estados. Hubo gente de Tlaxcala, de Puebla, de Guanajuato, de la Ciudad de México, de Tamaulipas y de Coahuila, trabajando en los proyectos que tenemos, aparte de gente también de aquí de la localidad. Adelante. Este es el Salón Juárez que hizo el equipo de Elisa Sánchez, también la elaboración de un proyecto ejecutivo. Y yo creo que esto es de los más interesantes porque es un proyecto que nos permite ver la necesidad de que los proyectos sean de forma multidisciplinaria. No es un arquitecto el que puede hacer todos los proyectos, tendrá cabida, pero tiene que haber restauradores, tanto de bienes inmuebles, especialistas, como de bienes muebles, además de estructuristas, especialistas en iluminación, en incluso gente especializada en decoración, pero con este enfoque histórico, investigadores. Es una gama de personal a la que debes acudir para en verdad lograr un buen proyecto ejecutivo. La que sigue. Con apoyo de Fideicultural pudimos concluir la etapa de restauración del Museo Estatal de Culturas Populares para tener finalmente lo de la aplicación de la pintura lacal, y en la siguiente vemos el trabajo de restauración en las evidencias o ventanas arqueológicas. Si quieres adelantar la siguiente, por favor. De los hallazgos que se encontraron en la restauración. Porque una restauración, como mencionábamos, no es nada más embellecer algo. La idea es investigar, tratar de entender mejor el edificio, la historia que nos tiene que contar, como siempre ha dicho el doctor Armando. Un inmueble es un documento histórico. Entonces, desafortunadamente, a lo mejor en otras intervenciones, si no hay gente especializada que sepa de investigación, que sepa leer bien los materiales, la historia del inmueble y todo, se te pueden pasar algunas cosas desapercibidas. Entonces aquí se pudieron encontrar vestigios de ventanas que son muy probablemente barrocas, aparecen en los primeros planos que hay de la ciudad, estas ventanas que están más arriba, que no son todo simétrico, todo minimalista el edificio, ¿no? Incluso un óculo. Entonces nos habla de la historia del inmueble y pueden quedar como testigos para explicar un poquito más la historia de la ciudad. Finalmente es el edificio civil más antiguo que todavía tenemos. La siguiente.
creo que ya. Esto es lo último. No sé, Elisa, si quieras que hablemos de algo en particular o si alguien tenga alguna pregunta. Si quieres empezamos platicando porque además yo tengo dudas. A ver. A mí me gustaría que me platicaran los dos, de cierta manera como para unir los temas que hablamos. ¿Cómo piensan ustedes a partir de este devenir que nos comentaron ambos, tú, Juan, de los registros que se han hecho y tú, Ana Cris, pues de lo que se ha avanzado en esta, pues que todo esto que tú me estás comentando de Fidecultural y un poco antes de esto, pues ha sido precisamente intervenir este tipo de inmuebles que antes no se tenía ese apoyo ni esa... Sí, se sabía que eran valiosos, pero no se podía hacer nada al respecto. Con esta... ¿Cómo creen ustedes que influye en esta idea que yo tenía, que yo mencionaba al principio de la evolución de una conciencia o de una sensibilidad hacia el patrimonio por parte de los regiomontanos en general, no de un pequeño grupo de expertos en la materia, sino los ciudadanos? ¿Piensan que sí realmente lo empiezan a valorar, que tienen mayor sensibilidad, que se les ha abierto la conciencia, sí, no, un poquito, un 1%, medidas, algo? Yo creo que sí. Digo, yo en lo que llevo trabajando aquí en Conarte, yo me acuerdo, bueno, aparte no había las redes sociales que hay actualmente, ¿no? Pero, de repente salía alguna nota periodística o algo, ¿no? Entonces, a partir de que nos enfocamos también más en divulgación y que obviamente las redes sociales nos han ayudado a todas las instituciones, pues ya es mucho más. Yo sí siento que hay mucho más gente interesada en patrimonio en general. Antes siempre pues nos vemos las mismas caras todos y yo creo que cada vez hay más gente interesada. Sí, hay más. No sé si es difícil contabilizarlo. No, para eso realmente se tiene que hacer una estadística que no sabría cómo comenzar. Lo que puedo decir es que de la época en que a mí me tocó estudiar arquitectura a ahorita hay una diferencia muy importante. No llevábamos ninguna, en el curso regular no había ninguna materia que tuviera que ver con esto, salvo que por ventura en aquellos años Rocío García Leonard, una vez más, por aquí presente, daba una optativa de esto, ¿verdad? Y la daba en la tarde, pero esto pues era algo que le interesaba muy poco, ¿no? Yo calculo que más de la mitad de ese grupo cayó ahí porque no tenía otro remedio. Y yo sí luché para meterme en ese lugar. Pero ahora, en los programas de estudios de arquitectura, el tema se inserta. Quizá todavía falta que exista la materia obligatoria que tenga que ver con protección, con conservación patrimonial, pero ya no es un tema que le sea ajeno al estudiante promedio de arquitectura. Hace 30 años, 25 años, esto sí era excepcional, ¿no? En ese sentido, creo que ha cambiado un poquito. Bien, están aquí ladrando mis perras, permítanme porque justamente, Sigue tu pan. Hay unas preguntas aquí en el chat, no sé si quieras. Sí. Si quieren, yo lo único que quería revisar con ustedes es un poco también el hecho de que esto permite que poco a poco vaya ampliándose las herramientas que podemos utilizar para poder conservar el patrimonio, ¿no? Por una parte los registros y por otra parte, bueno, pues la oportunidad de intervenirlos. A mí me parece muy importante, yo ya cuando cerré mi intervención, estaba ya como que me había pasado del tiempo y medio acelerada. No crean que las diapositivas que pasé al final con algunas logos de algunas oficinas o talleres que se dedican a esto es por publicidad, sino principalmente era como por demostrar cómo pienso que se ha empezado a dar la profesionalización de esta disciplina, ¿sí? Yo les comentaba en un principio
que las personas que intervinieron en el patrimonio a partir de la década de los 50 y luego 70, cuando hablábamos de estos ejemplos, pues eran personas que lo habían tenido que hacer intuitivamente, ¿no? Que les había tocado estar en ese lugar, en ese momento, y les había tocado afrontarlo. Tendría que decir algo, perdón, Elisa, en ese Sí. sentido. Probablemente en todo el siglo XX en Monterrey, la única persona que tenía estudios especializados de eso haya sido Rocío Garza Leona. Sí, bueno, pero ya Rocío, estamos hablando de la década de los 80. Claro, final del siglo XX, claro. Sí, finales de los 80, principios de los 90. Entonces, y antes de eso, bueno, pues las personas que empezaron pienso yo, y se los pregunto, digo, no es un tema así como que para hacer, ¿cómo se dice? Polémica, pero yo siento que de cierta forma se politizó demasiado el tema de la conservación del patrimonio en esos primeros tiempos. No sé ustedes qué opinen. Creo, y yo quisiera que platicaran un poquito, nos dijeran un poquito al respecto de qué manera hoy en día siento que no tanto, a lo mejor digo, la política siempre tiene que estar presente en todas partes, pero también tiene mucho que ver lo que les decía, que yo creo que hay nuevas generaciones, a mí me llamaba mucho la atención y por eso les hacía énfasis, así como los nuevos despachos que han surgido con dedicarse a la restauración, que también habla de eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera consideran ustedes esta situación? Mira, si quieres, yo quisiera decir algo. Yo soy funcionaria pública, entonces uno dice soy apolítica y todo, pero finalmente pues estamos, independientemente de quién esté, afortunadamente me ha tocado por todo el mundo, pero sí tiene mucho que ver, desafortunadamente, y yo creo que el patrimonio cultural va más allá de cualquier color, va más allá de cualquier partidismo, porque finalmente sí detiene a veces muchas cosas. Siempre ha habido, no es ahorita, siempre ha habido que si está un partido en gobierno del estado, está otro en el municipio de Monterrey o donde quieras hacer una junta de protección o alguna de las otras declaratorias que se han logrado. Yo creo que hay que reconocer que también con la ley de patrimonio del estado se han declarado otros centros de otros municipios, ¿verdad? Como San Pedro, García, etcétera, no nada más en Barrio Antiguo y Santa Lucía. Entonces, siempre está la política, incluso más allá de la política, también los trámites burocráticos. Tenemos esperando declaratorias federales de la Purísima y del antiguo Palacio Federal desde el 2007. Me acuerdo perfectamente porque yo todavía no tenía mi segundo hijo y ya tiene 12 años y la sigo esperando. O sea, porque yo juré que mientras yo estaba en incapacidad iba a llegar la declaratoria y pues ya tiene 12 años y no ha llegado. Por cambios de gobierno, porque ya cuando iba a salir fue cuando cambió de Conaculta a la Secretaría de Cultura. Entonces ahí cambian las leyes, ya quien la firma, etcétera. Entonces hay muchos trámites, yo creo que es cuando la ciudadanía es la que tiene que, porque el patrimonio, y no nada más el patrimonio, la ciudad, todo lo que implica la ciudad y que formamos parte de ella, va más allá de quién esté en el poder. La ciudad es de todos la tenemos que cuidar. Obviamente también en esos todos están los que quieren las torres en el centro, ¿verdad? Entonces hay que ver la manera de equilibrar esto. Obviamente tiene que poner recursos el gobierno, también tiene que poner recursos la IP, también tiene que cuidar sus casas los propietarios, ¿verdad? No es algo, si es político o no sé, pero todos tenemos que participar. Ana, fíjate que acabas de mencionar algo súper importante. En el diagrama de Venn que hiciste con 3 dimensiones que se entrelazan para que la conservación del patrimonio sea posible, todos los que estamos aquí congregados hoy, y que hasta ahora hemos hablado, pertenecen a solamente, de manera muy principal, sobre todo a uno de esos círculos, el de los investigadores, el de la promoción, es decir, digamos, no sé si llamarlo así, ¿verdad? A rato se me ocurrirá una palabra mejor, el círculo pensante de esto. Pero si el diagrama lo proporcionaras en tamaño de interés, ese círculo estaría muy grande y muy chiquito el círculo institucional, legislativo,
y es ahí donde Lo precisamente voy a cambiar, necesitamos todo voy el a cambiar apoyo. la proporción. Sí, a ver cómo quedaría eso. El diagrama de Venn ideal así y el real es muy desproporcionado. Mucho, mucho, mucho. El problema es que para la mayor parte de las autoridades el tema de la conservación patrimonial es incómodo porque no saben o no se les ha podido decir o no lo han entendido y algunos no lo querrán entender. No saben el capital que no en dinero, sino el capital cultural que tienen en las manos y que ayudarían a que creciera, ¿verdad? Entonces han históricamente despreciado estos temas y la depredación brutal del patrimonio como la vemos ahora, debido al exceso de otro tipo de capitales, pues nos lo va demostrando. El problema es que las instituciones les tenemos que hacer constantemente esta pregunta, bueno, señores, ¿queremos patrimonio o no queremos? En realidad es una pregunta de retórica, ¿verdad? Incluso solamente por corrección política, nadie diría no lo queremos. Bueno, bueno. Es que yo pienso que eso tiene que también que ver con la comunidad, ¿no? O sea, no representa ¿cómo les diré? Un capital, eh, eh, vaya, no es lo que la gente pide. No sé si, ¿sí? O sea, los alcaldes no se van a hacer, o gobernadores no se van a hacer más Populares. famosos, más populares porque intervenga el patrimonio. Yo siento, o sea, siento que al final es un círculo, o sea, que se alimenta una cosa de la otra, ¿no? O sea, las autoridades no le prestan la atención suficiente porque no les representa un capital electoral, o sea, no les va a dar popularidad, que es como el tema de la peatonalización de la movilidad, también alternativa a solamente el coche. ¿Por qué? Porque hacer pasos a desnivel para el carro les representa más capital electoral que hacer banquetas y árboles, ¿no? Entonces, y también es esto, también es yo pienso que influye mucho en la idiosincrasia del regiomontano. Son muchos factores las que influyen. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que para mí hay 3 cosas que van de la mano ya ahora, que es el patrimonio, la salvaguarda del patrimonio, pero también la movilidad alternativa, y también el tema de las áreas verdes, ¿no? Que también tanta falta nos hace. O sea, si ustedes se fijan, el peatón cada vez tiene menos, el patrimonio también cada vez tiene menos y las áreas verdes también cada vez tienen menos. O sea, es una lucha de estas 3 áreas en las que principalmente Monterrey nos hace falta. Por eso somos la ciudad más contaminada, y también nos acusan de ser la ciudad más racista y también nos acusan de ser la más, no sé, clasista, y el clasismo pues depende del auto, ¿no? O sea, de que yo tengo carro, pero tú andas a pie. ¿Sí me explico? O sea, es como un tema ahí de una cosmovisión, de una idiosincrasia del regiomontano que va todo junto a mi manera de verlo, ¿no? Sí, seguro. Hay un genius loci local que parece que nos está moviendo a otro lugar, alejándonos de lo que se piensa que es la conservación patrimonial en otras partes aparentemente más afortunadas de nuestro país. Elis, ¿y qué tal si Sí. vemos otras preguntas, hay comentarios? En eso estoy. Bueno, tenemos aquí 5 preguntas que son las que me han compartido. La primera, ¿qué opinan del caso Barrio Antiguo? ¿Tiene declaratoria, tiene reglamento y continúa perdiéndose edificaciones de valor cultural? Uy. ¿Qué vamos a decir? Que no se haya dicho ya o que sí se haya dicho. Pues había de origen una idea muy clara que se desvirtuó por corrupción, ni hablar. ¿Qué opinamos sobre, bueno, la cuestión de la corrupción? Pues quién no diría corríjase eso, ¿no? El área protegida ahora nos causa problemas, porque tendría que haber sido
Ahora, entendemos que en su momento, según sus circunstancias, solo llegó hasta esos límites. Pero eso es límite arbitrario, tendría que haber sido más. Esto es lo que necesitamos, que se amplíe esa área de protección, porque se están metiendo muchos goles, independientemente de que la incomunicación y quizás hasta la corrupción esté produciendo la destrucción de ese patrimonio. Sí, Ana, ¿algo? Pues yo creo que ahí que lo estuve viendo más de fondo o sea, más allá o sea, tiene la ventaja a comparación de Santa Lucía que tiene un reglamento, ¿verdad? Santa Lucía ni siquiera tiene un reglamento. Tiene en la Junta unas personalidades ciudadanas, a diferencia de Santa Lucía que no es así. Cuando hemos estado trabajando la revisión del reglamento de la ley, hacemos hincapié en, nos sugieren, yo digo, hay que hacer otra ley, pero como igual políticamente, no es más fácil hacerle un reglamento que cambiar la ley. El reglamento tampoco te puedes salir de los artículos o de lo que ya te dice esa ley, inventar otro órgano que lo opere, etcétera, porque no puedes contradecir la ley. Tienes que hacer el reglamento con base exactamente en lo que dice la ley. Entonces, lo que en CONARTE proponíamos era exigir más una profesionalización de quienes formen las juntas. Y hay juntas, pero volvemos a lo mismo, la junta es honorífica. Ok, es honorífica, nadie paga nada, eso ayuda. Sin embargo, la ley dice que debe haber un comité técnico que trabaje para esta junta. Y un comité técnico, forzosamente, tiene que haber gente profesional en los diferentes ámbitos del patrimonio. Tiene que haber historiadores, tiene que haber arquitectos, tendría que haber restauradores, ¿verdad? Y alguien los tiene que pagar. La ley dice que el municipio lo debe de pagar. Cada municipio que tenga una junta de protección para una declaratoria, porque va todo pegado. Hay una declaratoria, tiene que haber una junta, tiene que haber un comité técnico. En algunos sí existe de nombre, en otros ni siquiera existe un nombramiento de un comité técnico. Y ese comité técnico, la ley no dice que sea honorario. Ese es el que hay que pagarle, porque es gente que va a estar haciendo su trabajo. No puedes estar poniendo, o sea, sí puedes, no debes estar poniendo a Juan Casas porque sabe, pues Juan Casas tiene su trabajo. Entonces no puedes obligarlo a que haga todas las talachas de una zona como barrio antiguo que necesita dedicación de tiempo completo. O sea, es un trabajo de tiempo completo especializado. Lo que hay que luchar es que si un municipio, sea Monterrey, sea San Pedro, sea García, tiene una declaratoria de una zona protegida, debe de tener un comité técnico especializado que solvente todas estas cuestiones, que si de qué color, que si de qué material, que si el anuncio, que si el permiso. Eso, la Junta es muy difícil que pueda hacer eso. Digo, la verdad, no querramos que solucionen todo. O sea, ya de por sí están ahí de gratis, ¿no? Entonces, y con muy buenos ánimos si quieres, en otras épocas sí, en otros no, depende a quiénes han nombrado, pero debería de haber de verdad un grupo de personas apoyando. Entonces, hacia donde hay que ir, tratar de ampliar tal vez la declaratoria, presionar tanto municipio como gobierno del estado para dar atención y poder de verdad cerrar filas en ese aspecto. Bien, yo creo que también influye los dos actores en este tema, que son los ciudadanos y también pues, la gente que está en estas juntas, porque yo pienso que se ponen en extremos opuestos. Y hablo de los ciudadanos, y ahorita voy a dar pie a la siguiente pregunta, pero pienso que los ciudadanos no tienen tan claro la importancia de la conservación del patrimonio. Y de pronto también las personas que están al frente de estas juntas se ponen en el otro extremo y siento que de pronto se les dificulta como equilibrarlo, ¿no? Quiero agregar algo. Sí, es que lo que pasa es que todo es una negociación, ¿no? Y todos tienen que ceder, pero yo cuando he estado presente en algunas situaciones en donde están la del barrio antiguo de Santa Lucía, pues realmente están en una postura inamovible y bueno, pues en este caso el gobierno, que sí son
personas, pues, ciudadanos que no estudiaron o que no tienen esta conciencia del patrimonio, porque es la verdad, lo que platicábamos ahorita, y entonces cada quien está en una postura inamovible y es muy difícil, o sea, porque para llegar a un acuerdo, pues tienes que ceder y tienes que ceder, no hay de otra, si no, pues siempre van a estar encontrados y en los extremos, ¿no? Eso a mí me parece, yo en la experiencia que tengo es lo que ha pasado. Y me da pie la segunda pregunta que bueno, que además tiene un comentario como una propuesta de que se incluya en la educación básica, media superior y superior, que eso, bueno, ya con enfoque del patrimonio, ya es agregado de Anneli, de historia regional, o sea, Bueno. y que sí, bueno, en las cartas y declaratorias, precisamente la de Ámsterdam que yo mencionaba, decían que pues, la salvaguarda del patrimonio depende de que tanto eduquemos desde niños a las personas a la importancia del patrimonio y de su conservación, ¿no? Existe en tercero de primaria, porque mi hijo acaba de terminar el tercero, mitad presencial y mitad en línea, y me causaba mucha gracia porque imagínense, yo que tengo una especialidad en conservación del patrimonio y entonces él me venía con esto del patrimonio, que lo veían, y entonces yo le trataba de explicar y me tiraba león. Obviamente la edad, pues no es como la mejor, así como que sí, mamá, y así como que volteando a ver otra parte y pensando en otra cosa. ¿Y qué pasa si el reforzamiento, se los pregunto, fuera en secundaria, en prepa, o sea, y en las carreras, pues un poco de este tema de historia regional para poder lograr más la divulgación de lo que se hace en las redes sociales para poder llegar a todo el público? No sé ustedes qué opinan. Sí, bueno, yo sí, a mí me encantó verlo también en el libro de tercero de primaria, el libro de la SEP, que cada estado tiene su libro propio de su entidad, y viene tal cual las palabras patrimonio cultural, que eso antes no venía, siempre eran pues, las culturas, las tradiciones. Entonces ya que se esté utilizando el término adecuado, yo creo que es un gran avance. Tal vez, si es cierto, están un poco chicos para no, yo no creo que estén chicos, yo creo que la edad está bien, pero yo creo que es algo que hay que repetir. A lo mejor en primaria y secundaria, y luego otra vez en la prepa, y luego otra vez en la carrera como materia obligatoria, ¿verdad? Y ya meterles otros temas de ciudad, tal vez, para irlos concientizando. En secundaria ya van viendo temas de ciudadanía, entonces ahí ya los puedes entrelazar. Es una cuestión de civismo, y este tema, como otros muchos en la agenda social, está pendiente, y son trabajos que se hacen a largo plazo, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad en el automóvil, ¿no? Cuando yo era niño en los años 70, la gente se reía de los que usaban cinturón de seguridad. Hoy día, pues que yo sepa, nadie se ríe de eso. Todavía no lo usa todo mundo, pero ya está muy entendido en la cultura de los automovilistas, lo suficientemente entendido. Ahí va. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues pasaron 40 años, pero es algo sobre lo que no se ha dejado de hablar, ¿no? También las campañas constantes del cuidado del agua. Bueno, pues así de constante tendría que ser y otros temas más, ¿no? Otros temas más. Ahora el de cubrebocas y de lavarte las manos. Bien, sobre este mismo tema va la pregunta 3 que nos hacen, que es como que ¿qué piezas falta mover para que funcione la protección del patrimonio? Hablábamos de educación, o sea, en la misma pregunta nos menciona quien pregunta, iniciativa privada comprometida con el patrimonio, sociedad civil que crea en él, ¿qué falta? Legislación. El futuro de la conservación patrimonial está en las leyes. Si esa persona que pregunta qué piensa mover, si eres abogado, mueve esas, por favor. Esas son las que necesitamos que se muevan. Yo quiero que muevan 2 palabras en el plan de desarrollo municipal. En el plan de desarrollo municipal está una tablita donde vienen los coeficientes de uso, los CUS y los COS. Me declaro que no soy especialista en urbanismo, pero ves todas las zonas habitacionales y mixtas y comercio y todo, y en cultural y patrimonial, en las zonas cultural y patrimonial, viene la palabra libre. Entonces, mientras esté libre el nivel de pisos
en el barrio antiguo, en Santa Lucía, en San Pedro, en el Obispado, en la Mirador, que están en el mismo plan de desarrollo catalogadas o definidas como zonas de valor cultural o patrimonial, ahí hay un interés económico, obviamente, ¿verdad? Porque pues son zonas bonitas, el terreno pues sí te puede costar caro, pero le puedes sacar muchísima lana. Bonitas que se pueden acabar. Claro, entonces, obviamente, pues bájale el coeficiente, bájale el numerito, haz edificios más moderados, ¿verdad? En cuanto a pisos que no impacten tan negativamente en un barrio con cierto carácter. Obviamente, pues los inversionistas a lo mejor no se les hace tan atractivo, pero habrá otro nivel de inversionista que quiera protegerlo y que quiera usar y darle un nuevo uso, el uso que sea, es lo de menos, pero cuidando el patrimonio, ¿no? Sí, dentro de esto mismo va otra pregunta que es que se menciona que los municipios deben respetar la ley estatal. ¿Qué tanto es así? ¿Qué opinión nos pueden dar de los municipios, ambos que han trabajado más de cerca con ellos? Bueno, los municipios tienen sus reglamentos, si es que sus cabildos los autorizan. Obviamente, así como nosotros tenemos que acatar una ley federal, pues ellos también una ley tiene más peso que un reglamento. Se pueden tener sus reglamentos siempre y cuando no se contraponga a una ley estatal. Habría que impulsar para que todos los municipios, y esto es algo que podemos hacer mucho en colaboración con el INAH, precisamente, impulsar para que cada municipio haga su propio catálogo que tengan su delimitación de su centro, que vayan registrando cuáles son las propiedades de valor y convencer, ¿verdad?, a los ciudadanos y a los cabildos que hagan un reglamento para poner ciertas restricciones, sobre todo en los centros históricos, para construir luego que llegan ciertas farmacias o ciertas tiendas que son cadenas nacionales con su propia imagen urbana y llegan a los centros de los municipios y pues ahí sí dañan un poco el patrimonio. Es que los municipios son microcosmos de lo que ocurre en esta ciudad. Todos los millones de habitantes que viven aquí, en los municipios son algunos cientos, y se ven los mismos vicios, pero son mucho más notorios. Dependiendo de la administración, al final las instituciones las hace la gente, y si tal o cual la administración tuvo gente con voluntad y que quiso entender la cuestión patrimonial, lo hacen, pero acabándose esa administración, a la siguiente no le importa o no tiene a los elementos humanos adecuados para darle continuidad a ese tema. Entonces, si aquí en la ciudad tan poblada nos quejamos de la discontinuidad, en los municipios el concepto de continuidad es una quimera casi. Bien, aquí nos preguntan qué proponen para concientizar a la ciudadanía, como un poco de darle una ampliación a la pregunta 3. Como dice Juan, yo siempre he querido que hubiera una campaña de comunicación masiva, así como la del agua o la del cinturón, una campaña desde los gobiernos en todos los niveles, ¿verdad? Porque esas campañas así funcionan. Y que te salga en el recibo del agua y en el recibo de luz y en la televisión y para donde voltees el mensaje. Pero pues si no hay una ley que lo acompañe o pues tiene que ser una política pública. Yo creo que ahorita ya también el fideicomiso ha ayudado un poquito, o es una parte, ¿verdad?, de ir haciendo esto de la conservación. Ya está en las políticas, ya está en los planes en el plan estatal de desarrollo, está en los planes municipales, ¿no? Entonces, es hacerlo más visible y de verdad que no sea de dientes para afuera, o sea, que sea una política pública. Muy bien. Para Juan, la pregunta que ¿con qué instituciones estás llevando el proyecto del catálogo y que si se puede participar? Claro, es una iniciativa privada. En primer lugar, no se buscó que fuera necesariamente institucional, sino por la experiencia de los individuos convocados. Pero, por supuesto, en su momento se formó un consejo ampliado
donde estuvieron pues representadas todas las instituciones importantes o que les concierne esto directamente. Ahí había alguien de CONARTE, Ana Cristina, que está presente aquí, había alguien del INA, Anelí, que por ahí anda, de la UNI, pues participaba yo, tú misma participaste, Elis, gente de la UDEM, gente del TEC, estaba gente del INBA, estaba, Rocío también estuvo por ahí una vez, estaba, digamos que entre comillas, todo mundo. No me corresponde a mí decir si vienes a participar o no, porque yo no muevo el pandero allí, pero por lo menos ahora sé que hay ese interés, ¿no? Digamos que cuando las cosas vuelvan a la normalidad o a otra normalidad, ya veremos, ya luego me dirás ese contacto. Muy bien. Bueno, pues aquí a mí me preguntan sobre el programa universitario de puesta en valor de edificios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que si sigue en curso, que si hay proyectos en un futuro y que qué interés tiene la UNI sobre su patrimonio inmaterial. Bueno, en este caso se ha seguido trabajando, hay dentro del plan de, ¿cómo es que se llama, Juan? Si me puedes recordar el plan de la UNI que es integral, que también incluye patrimonio. El de la misión de 2030, ¿no? Algo así, no me acuerdo. No, pero la que vimos la que vimos con Paco y que nos... Ya, el del distrito UNI, quizás. Que tiene distrito UNI, que tiene un eje de patrimonio. Pues sí, pues el plan se sigue haciendo y se sigue revisando y bueno, tiene lo que hemos mencionado aquí de situaciones, el interés de la universidad sobre su patrimonio inmaterial, que si sigue presente, si tiene algún interés la universidad. La universidad es muy grande, siempre hay gente que está interesada y otra que no, ¿verdad? Habría que ver qué cosa específica es a la que se refieren. Tiene un departamento de patrimonio universitario que se creó hace 5 años y que su titular ha sido Rosana Covarrubias desde entonces, ¿no? Pues digamos que esos frentes los tiene cubiertos. Ha hecho falta quizás presupuesto para poder entrarle a más obras, ¿no? La más reciente pues fue la que participaste, Liz, el rescate del edificio histórico del edificio antiguo de la Facultad de Leyes en Ciudad Universitaria. Preguntan también aquí sobre el patrimonio artístico, que si hay algún documento con estas obras. Yo le preguntaba que si eran pictóricas o escultóricas, o sea, que si hablaban de patrimonio artístico de esa índole, pero no, que de obras y edificios. Pero bueno, pues eso... Pero la UNI sí tiene un libro de patrimonio cultural. Sí, claro, tiene sus tomos ya hechos, claro. Okay. Sí, pero se me hace que esta pregunta iba más enfocada en general al Estado, ¿no? Ya. Sí, no a toda la universidad, que bueno, pues es precisamente lo que Juan presentó en su ponencia. Sí, tal vez nos enfocamos un poquito más a lo edificado, ¿verdad? Por el tema de la mesa. Claro. Pero, pues sí, digo, hay diferentes catálogos de murales y está el patrimonio que resguarda la Pinacoteca de Nuevo León. Hay diferentes acervos. Bien, y dicen también que sí promueven que además de las campañas hay recorridos a museos y fábricas. Bueno. O sea que sí eso pudiera promover más bien el patrimonio, los recorridos a museos, fábricas en todas las edades, en todos los niveles de educación. Pues yo creo que todos hemos trabajado en ello, cada museo de manera individual. Nosotros en CONARTE, pues durante 10 años tuvimos el programa de recorridos culturales, tanto aquí en la ciudad como fuera del área metropolitana. Y pues seguimos manejando algunos virtualmente. Entonces, digo, yo creo que es algo que todas las instituciones han hecho. El Día del Patrimonio es precisamente parte de esta divulgación un poco más masiva, donde en un solo día están abiertos cantidad de espacios que tienen patrimonio cultural, o los mismos municipios hacen actividades de tangible, intangible, de lo que les da identidad a cada uno. Es que todo eso contribuye, todo eso suma. Aquí el asunto es que también los ciudadanos
me parece que un buen porcentaje de los ciudadanos ahorita se da cuenta de que las instituciones no lo pueden hacer todo o son rebasadas por la realidad. Entonces, los ciudadanos también tienen que organizarse para hacer sus cosas. En el caso de los recorridos, esto ya ha venido sucediendo gracias al Internet, ¿no? También se organizan solos, hacen sus recorridos solos. Y lo mismo tendría que ocurrir en organización ciudadana para la defensa directa del patrimonio, ¿no? No solo es institucional. Por ejemplo, en toda esta cuarentena yo casi no había salido, pero hace ya unas 2 semanas pude salir, pasearme un poquito por la calle de Padre Mier. Vi que están echando abajo el edificio Zorrilla, que bueno, ya estaba muy, muy tocado, aunque tiene muro de sillar, la parte más antigua de la ciudad también. No dudo que esos muros fueran muy antiguos, pero lo más preocupante es que a un lado hay otro edificio de ladrillo ya muy destruido, pero que es del siglo XIX, esto lo sabemos, y es el único que sobrevive en su especie de tipo anglosajón, ¿no? O sea, ese tipo de edificios muy gringos que abundan en los pueblos de Estados Unidos. Bueno, en Monterrey, que los hubo en mucha cantidad, es este que está a un lado de Langstroth, ¿no? Es muy difícil institucionalmente quizá poder demostrar la periodicidad para que se apoye de la ley federal del 72, pero ¿dónde está también el movimiento ciudadano que podría ayudar a presionar para que no ocurra esto, ¿no? Estamos a punto de perder este último edificio que queda ahí, ¿no? Estaban ahorita nada más complementar lo de los recorridos, porque alguien estaba preguntando de los recorridos que sean urbanos y de cómo conocerlos. De los que se manejaron en Conarte durante 10 años, hay una serie de publicaciones que se llama Recorridos Culturales, precisamente. Estamos por imprimir este año el último tomo, que fue el tomo 10, y están disponibles al público. Porque precisamente se trataba de eso, de generar contenidos para que otros grupos ciudadanos los replicaran, o el turismo cultural, etc. Y como quiera, lo que pasa es que yo leyendo la pregunta es que hagan exploraciones urbanas, o sea, que se hagan exploraciones urbanas no solamente a un edificio en específico o a un conjunto, sino más bien como a una calle y que se pudiera encontrar, en donde se pudieran encontrar varias cosas. Eso es lo que yo entiendo que estaban preguntando. Eso ya se hace, y no solo institucional, también los ciudadanos ya se organizan para hacerlo. Sí. Era lo que estaba pensando en los grupos estos de Facebook, que se organizan los de Monterrey Antiguo y todo eso. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues sería bueno que también pues se unieran quien esté interesado a esos. La última pregunta, me dicen que si hay un vínculo, yo creo que esto es a lo mejor para Marta, para Nelly. Preguntan si hay un vínculo institucional y bueno, para Ana Cristina, entre el INAH, Conarte y Fidecultural para la protección de los bienes muebles e inmuebles. Bueno, una vez que ya son dictaminados los proyectos y cuando ya se decide apoyar o previamente se hacen visitas, y cuando son edificios históricos, pues acudimos a INAH para que le den visto bueno al proyecto. Así lo hicimos con lo de Lampazos y Villaldama, por ejemplo. Una vez que ya está dictaminado y aprobado un proyecto, pues ya seguimos todo lo que nos marca la ley. Bien, aquí me hacen un comentario, fíjense que me hace recordar algo que quisiera comentar. Perdón, Marta, a lo mejor ibas a decir algo. No, para nada. Creo que Ana Cristina lo respondió muy bien. Contigo, ok, por favor. Gracias. A lo mejor ya para cerrar y que habla un poquito, va de la mano con esta pregunta que hicieron al respecto de este vínculo institucional que nos comenta aquí Lena, que para quienes no son conservadores, que sería muy interesante o que considera que debería de existir, es que una nueva reglamentación para los edificios nuevos que se construyen en zonas protegidas. Porque dice que es muy difícil conseguir permisos, visto bueno del INAH, que tiene diferentes lineamientos y se contradicen con los de la Junta de Santa Lucía o con los de Desarrollo Urbano, y ya sobre la marcha es muy difícil llegar a un proyecto donde todos autoricen, ¿no? Entonces, también hace falta que los lineamientos de verdad permitan generar nueva arquitectura que conviva bien con los edificios históricos. Criterios. Nosotros que hemos trabajado en
acuerdo. Inclusive, tú, Ana, esta junta que tratamos de hacer como de conservación con el Colegio de Arquitectos, también nos dimos cuenta que hay reglamentos, como que de pronto no te ponías de acuerdo, como que todos tenían así diferentes visiones. Entonces, siento que a lo mejor sea un paso. Perdón, Elisa, es que se está entrecortando un poco tu micro, se me hace. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, decía que la unificación de criterios en los aspectos de esto, ¿no? Simplemente también para no dificultarles las personas que sí quieren hacer las cosas bien y de pronto pues todos están como en su si es pues así, están los criterios internacionales, ¿verdad? Donde dice que debes de respetar los materiales, los entornos, entonces echarse un clavado en las cartas y tener la sensibilidad. Digo, si sí, pero hablan de los permisos, o sea, porque al final... Pero si tu proyecto de nueva arquitectura respeta estas cartas y estos criterios internacionales, seguramente te lo van a aprobar. Obviamente... O sea, si lo sustentas. Claro, necesitas echarle coco porque es mucho más difícil hacer algo al lado o junto con un edificio histórico que borrar todo y hacer uno nuevo. Eso es muy fácil. O sea, cuando te daban un proyecto en la carrera, en un terreno planito, en esquina, ¿no? Pues echabas a volar la imaginación, ¿verdad? Pero ya te lo daban un poquito más complicado, ahora métele un edificio histórico al lado o no sé. Entonces o sea, es más difícil y tienes que dejar a lo mejor tu ego como artista, arquitecto de lado, porque pues te tienes que respetar también a quien estuvo antes. Juan. Oh, bien respondido. O sea, tienes razón. Tal vez quien hizo la pregunta que querría, y eso será también algo que se tendrá que hacer, que las instituciones que se encargan de dar vistos buenos o aprobaciones trabajaran más en conjunto para que pudiera haber esa coherencia que pide, ¿verdad? Pero tienes razón, Ana. A lo mejor antes de llegar con el proyecto, acercarse a las instituciones. Sí. Con tu idea, y verdad, y ya sobre eso tampoco le inviertas tanto en un proyecto si todavía no te has acercado a las instituciones. Entonces también ese es otro. Muy bien, pues gracias. Gracias a los dos, gracias a Lina. Gracias a todos. Gracias a todos los presentes. Gracias a ustedes, Elisa, Ana Cristina y Juan Casas. Fue una excelente charla. Gracias por la invitación. Muy ilustrativa, muy sencilla, muy digerible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marta. Gusto en saludarte. Igualmente. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.